Tenemos su espacio paneo semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, decía antes de irnos a la pausa que hay un tema económico que debemos a propósito de la reactivación abordar a propósito de la reactivación, y es lo concerniente. Hace 3 días, la Dirección General de Presupuesto publicó el informe provisional al día 19 de marzo de la ejecución presupuestaria. Y la verdad es que contiene datos que son preocupantes. Y eso es lo que explica el movimiento de funcionarios que hizo el presidente Abinader la semana pasada, donde cambió al Contralor de la Tesorería. Especula uno qué es eso, ¿no? Claro, Bueno, pero no se dio ninguna explicación al país. Se planteó como algo normal. Bueno, pero de repente el Contralor sea el tesorero y el tesorero sea el Contralor. Como dice el merengue, y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? Entonces, vamos a ver una cosa. En los primeros 90 días del año 2020, o sea, 1 de enero, 30 de marzo 2020, administración del presidente Medina, el gasto de capital tuvo una ejecución de 30.354.2 millones, o sea, un 22% del gasto de capital total que se presupuestó para el año. O sea, la cuarta parte del año. Para ese periodo. La cuarta parte del año ejecuta casi la cuarta parte de la inversión de capital. Eso en el 2020, 30.354 millones. Son estadísticas de DIGEPRES. La de este año son, te dije 30.354 millones. Este año son 7.062 millones. O sea, aquí hay una baja de 23.000 millones de pesos de inversión de capital que no se ha ejecutado. El presupuesto total de gasto de capital es de 123.158 millones, según la DIGEPRES. O sea que aquí se ha ejecutado menos del 6% de la partida de gasto de capital que hay en el presupuesto. Como el 5.5 más o menos. El año pasado se había ejecutado el 22%. Entonces, sí, en ese mismo informe habla de que las recaudaciones se han comportado, me refiero al del 2021, las recaudaciones se han comportado a la altura de las expectativas. O sea, tú estás recaudando. El problema es que no estás gastando el dinero. No en gasto corriente. El gasto corriente está bien, va en proporción adecuada. El problema, el cuello de botella, está en la inversión de capital del gobierno. Por alguna razón, que yo no sé cuál es, no se están haciendo los gastos de capital, y eso es peligrosísimo. Porque si tú divides, por ejemplo, esos 123.000 millones entre 12, te da más o menos 10.000 millones de pesos mensuales si lo divide equitativamente. Es preocupante que casi 3 meses, transcurrido del año, tú no hayas ejecutado ni siquiera una 1/12 parte del gasto de capital. Eso es peligroso. Y es más grave aún, Eliseo. Ese dato que tú das es inquietante, es un dato que da miedo por la situación económica que vive la República Dominicana. Porque, digamos, si tuviéramos una economía en crecimiento, que tú digas, o podrías decir, bueno, una economía que se está recalentando, hay un gran nivel de crecimiento, de actividad económica, que está generando incluso de evaluación, inflación, fruto de la gran cantidad de circulantes que hay en el medio, pero todo lo contrario. Esto es una economía que viene de crecer el año pasado casi 6%, y que lo que necesita es un golpe de reactivación económica que le permita lograr las metas que ha planteado el Banco Central
que Moody's confirma de crecimiento de un 6%, para que nosotros empecemos con ese crecimiento de 6%, que es prácticamente ponerlo en el mismo nivel que cerramos el año 2019. Es decir, no es que estamos creciendo 6%, porque venimos de crecer 5.9 por ahí. Entonces, si crecemos 6, al final el crecimiento relativo con relación al 2019 es menos de un 1%. Si logramos esa meta, que es una meta ambiciosa, y sobre todo si el Estado mismo se está boicoteando con la discusión presupuestaria del componente gasto de capital. ¿Por qué? Porque hay dos formas de activar la economía. Una es la política monetaria que se desarrolla desde el Banco Central y que muy eficientemente, como siempre, el gobernador y su equipo han venido manejando, inyectando recursos a través de la banca nacional, ya sea con recursos del encaje o con los montos de la reserva, inyectando dinero para ser prestado a través de las instituciones financieras a determinados sectores que son los que motorizan la actividad económica en la República Dominicana. Hablamos de agrícola, micro, pequeña y mediana empresa, sector construcción, una proporción a préstamos de consumo, manejando la tasa de interés para que la misma, y sobre todo en estos momentos de actividad económica deprimida, para que la tasa de interés se mantenga, y evidentemente también a través de la política macroeconómica y de las intervenciones del Banco Central, llevando estabilidad a la tasa de cambio, que es el otro elemento inflacionario que puede generar una situación. ¿Tú sabes qué es lo preocupante, José? Y de pérdida de competitividad de la economía dominicana. Entonces, ¿cuál es el otro, para yo terminar, el otro motor? La inversión pública. O sea, la inversión pública. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que el gobierno invierta, que gaste dinero y sobre todo que lo gaste en actividades de inversión pública, como construcción de carreteras, de hospitales, de acueductos, de todo lo que se ha anunciado que no se está haciendo, y ahí tú evidencias en el presupuesto que no se está haciendo, para, como hacía Balaguer, a través de la política de varilla y cemento, también generar empleo, generar actividad económica y ayudar a que la economía dominicana pueda recuperarse, sobre todo cuando una de las fuentes primarias de actividad económica y de ingreso de divisas de esta economía, que es el turismo, depende de factores externos para su reactivación, y no de que el gobierno invierta o no invierta, porque realmente lo que va a traer turistas de nuevo a la República Dominicana es la vuelta de la confianza cuando se supere la crisis sanitaria a través de la vacunación en los diferentes países que son la principal fuente de emisión de turistas del país. Hay que acotar que de ese presupuesto de 123,000 millones, hay 51,000 millones que son construcciones en proceso. O sea, que son las construcciones que ellos encontraron cuando llegaron al poder, que la van a continuar. O sea, que hay que ver de estos 7,000 millones. Bueno, dices tú que la van a continuar porque ellos no están gastando el dinero para continuar. Están presupuestadas. De esos 7,000 millones es pagando cosas que ellos encontraron. No es cosa que ellos están haciendo. Es evidente que no es suficiente con estar presupuestado, hay que ejecutarlo. Exactamente. Ahora yo te voy a decir algo. Lo preocupante de eso es que aquí se esté hablando de ahorro. O sea, y vimos ese discurso en diciembre, cuando se quedaron 77,000 millones de pesos sin ejecutar del presupuesto anterior, que fueron tomados en un financiamiento. Pero que además se cogieron prestados y se pagaron intereses. Es lo que te estoy diciendo. Entonces ahora se están anunciando como ahorro. Nos hemos ahorrado, pero es que tú no estás ahorrando, es que tú no estás ejecutando el programa de gasto de capital que tú mismo presupuestaste. O sea, es lo que... Bueno, eso es lo preocupante, es la visión que hay. Ahora yo te voy a dar la otra cara de tu comentario, de que no se ha invertido
pero si está presupuestado se va a invertir. No, pero entonces entendemos que si tú no lo se ha... ejecutas, Luis, déjame si hacerte tú no lo un cálculo. si tú no lo ejecutas, Luis, no hay garantía Déjame de hacerte No, un pero cálculo. tienen que porque invertirse. tú tienes que ejecutar, tú está en tienes que el ejecutar el presupuesto. Te voy a Pero hacer un está en el cálculo. presupuesto. Pero estaba Quiere decir que está ahí presupuestado. disponible para la inversión. Oye, que entiendo que si no se ha ejecutado, y entiendo la importancia de que se No, pero ejecute espérate, vamos a al ver. tiempo, Yo te voy a, déjame se va a contestarte, ejecutar déjame antes de que contestártelo termine yo. el año. Déjame contestártelo yo eso. Mira, yo te voy a hacer un cálculo criollo. Yo no soy economista, Sí. pero te voy a hacer un cálculo de lógica. Si Pero es sabe pensar. exacto, son 10 mil millones mensuales, Sí. ¿verdad? Los 123 mil millones. Y tú van 3 meses, tú debes haber gastado 30 mil o estar cerca. Sí. Y tú no me has gastado 7. Correcto. 7 mil. Así. Los otros 23 mil millones, tú tienes que dividirlo entre los otros 9 meses que faltan. Correcto. Entonces tú, en vez de gastar 10, tienes que gastar 13. Sí, pero tienes que gastarlo. Sí, espérate. Ahora divide eso entre la cantidad de días, 13 mil millones mensuales, entre la cantidad de días que tiene un mes. Para que tú veas, Sí. o sea, para que tú veas la magnitud. Cuando tú quitas una duodécima parte, eso es como que tú le digas al gobierno, vamos a quitarte las recaudaciones de 3 meses. A ver qué tú vas a hacer. No, O sea, el ingreso es incuestionable. Por eso. Pero tú lo quitas y pérdidas. Ahora, pero la inversión, tú puedes ajustarte. Tú comenzaste diciendo que por eso el cambio de funcionarios, eso quiere decir que se puede ajustar. Bueno, está quiere intentando. decir que en lugar de tú hacer las inversiones en el periodo de 3 meses primero, pues en los otros 8 No, siguientes, tú vas a intentar hacerlo. 9 siguientes, tú lo vas a intentar hacer y obviamente... No, es evidente puede. que, porque yo te voy a decir, esto es un auto boicot que el gobierno se está haciendo a sí Un mismo. tiro en el pie. La falta de ejecución del gasto de capital, como digo, es una inversión dinámica que Harakiri. genera actividad económica, sobre todo si se dirige a acciones como es por ejemplo, la inversión en infraestructura, que genera desarrollo, genera actividad económica. Y esto a la vez en un efecto dinámico tiene el crecimiento económico, genera mayor recaudación, mejores ingresos y mayor estabilidad. Todo lo que genera el crecimiento económico es positivo para el gobierno. Entonces, y para la sociedad dominicana, naturalmente. Ahora, no se entiende cómo es que el gobierno, teniendo ya presupuestado la inversión, el gasto de capital de 123 mil millones, a esta altura, ya en abril, prácticamente, que estamos en 2 o 3 días, pues solamente tiene ejecutado. Y con los financiamientos aprobados, con las recaudaciones. Un 5%, alrededor de un 5% de este monto cuando estamos en el primer, ¿verdad? En los primeros 4 meses del año. O sea que realmente, y además, vuelvo y repito, siendo interés del gobierno dinamizar la economía dominicana, que es lo que se necesita ahora en una situación de recesión económica, que es la que vive el país. Pero que yo creo que no es posible reactivar la economía si el gasto de capital no... Si se mantiene así. O sea, si un gasto de capital... no, Luis, yo te digo, ojalá cambie esto y empiecen. Sí, y yo creo que también es parte de la... con invertir en los próximos 3 meses el doble de lo que estaba presupuestado, se ajusta. Sí, eso es, estamos perdiendo por 6, nada más hay que anotar 8. Se fue, José. Estamos perdiendo por 6, nada más hay que anotar 7, estamos en el, lo que el quinto inning. Lo que estamos proponiendo que el gobierno se ponga y se ajuste en el gasto de inversión, porque es importante, obviamente, para la recuperación económica, pero... Sí, yo creo que es importante. Mira, construcción en proceso. Si no, que no lo hagan para que tú veas. Mira, José, la respuesta aquí. Construcción en proceso. Presupuesto aprobado, 30.479 millones. Devengado, 1.003 millones. O sea, de 30.000 millones que habían aprobado para construcción en proceso, solamente han ejecutado 1.000 millones. Eso, óyeme, y eso, construcciones en proceso. O sea, que no fue que hubo que licitarla, no fue que hubo que... Eso era lo que ellos encontraron.
O sea, aquí hay un problema de gestión grave. Bueno, hay una curva de aprendizaje, Eliseo. Correcto. Bueno, el ajuste. todos los gobiernos deben durar 5 años, un año Pero aprendiendo y 4 gobernando. El problema de la curva de aprendizaje es que cuando tú estás aprendiendo en medio de una crisis, entonces el riesgo de que la crisis sea mayor y que los efectos de tu aprendizaje generen un costo extraordinario para la economía y para el país son realmente como lo que estamos viviendo. Estamos ahora, como los mecánicos viejos. De dificultad. Ponle el cambio. Y en vez de echarle agua al fuego, le estamos echando gasolina. Sí. Sí, pero como los mecánicos viejos, pon el cambio, prende el aire, a ver, ya eso es tal cosa, cierra. O sea, es una... Pero mientras tanto el carro está parado. Pero y fallando. Ese es el mecánico que tenemos. Ese es el mecánico que tenemos. Y no hay Así posibilidad no, de definitivamente. Sí, por lo menos hasta el 2024. Por lo menos la política monetaria de este país está en buenas manos y está de alguna manera compensando los efectos negativos sobre la economía que tiene este tipo de aprendizaje, digamos, para llamarlo de esta manera. Y el Banco Central ha logrado mantener primero condiciones de estímulo para la economía y luego también, evidentemente, ha logrado controlar los ya de hecho, la tasa de cambio que ha estado estable durante los últimos meses. Pavel Isa dio una declaración esta semana, creo que fue un tuit que puso que ya la política monetaria había llegado a su límite. Que ya se gastó. La solución monetaria. Es decir, ¿qué más quieren que haga el banco? Que hay que gastar cuarto, eso es lo que él está diciendo. Sí, o sea, hay que incrementar el gasto público. Eso, claro, hay que ejecutar, eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que él está diciendo, y él es parte del gobierno. Hay gente que ha dicho que es una crítica al Banco Central, pero no, es lo que él está diciendo, que ya el Banco Central no tiene más o sea, ¿qué más que quiere que haga el banco? Que ahora hace falta que el gobierno ejecute su parte, ¿no? Sí, la verdad es que es preocupante. Y también hay otro tema que es el tema de la reforma fiscal. Lo que tú dices, lo está diciendo un viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Exactamente. O sea, pero el panorama, yo veo, o sea, lo que veo, como que no hay una línea clara. O sea, como que no se sabe por dónde es que vienen, qué es lo que van a hacer finalmente. Y eso genera un poco de incertidumbre, ¿no? Uno no sabe cuál van a ser las líneas macro, ni siquiera de la reforma fiscal. No hay conversaciones. Vi en estos días. Bueno, hay un tema que debemos tocar también, que es el tema del plan de seguridad democrática. De seguridad ciudadana, perdón. Que lanzó el presidente, el Palacio. Y la compra de las armas, ¿no? Una noticia buena para los fabricantes de armas clandestinas. Ya tendrán clientes. Eso me recuerda al hoy aspirante a alcalde de Nueva York, cuando Fernando Mateo, el dominicano, sí. Fernando Mateo. ¿Cuál apellido? Mateo. Fernando Mateo, juguetes. Correcto. Armas por juguetes. Que lanzó el programa de armas por juguetes en Nueva York. No, y no solo al dueño del arma, sino que al que lo denuncie, al policía que le incaute. Eso es una red que va a beneficiar a mucha gente. Y me gustó la estadística que dio el presidente Abinader de las armas, lució muy científica. Cuando él dice que hay unas 238,000 armas de fuego registradas en el país. A mí realmente lo que me gustó fue la declaración de Hipólito. Cuando dijo, no, Chu, ese es mi compadre, pero qué vaina, voy a tener que hablar de eso. Son disparates. Sí, es verdad que tengo que responder. Sí, presidente, que usted es un expresidente, ¿cuál es su opinión sobre el desarme? Que es un disparate. Sí. Muy Hipólito. Sí, pues, pero bueno, el presidente Abinader dice que hay 238,000 armas registradas, hay alrededor de 50,000 que están hábiles, o sea que tienen su permiso al día, pero él dice que la no registrada puede ser que por cada registrada hay entre 1 y 3 no registradas. Entonces, a mí me encantaría saber cómo es que llegan, porque de 1 y 3 es mucho. O sea, si hay 238,000, significa que las no registradas son o 238,000 o casi 700,000.
que si tú se la sumas a la registrada, aquí 1 millón de armas de fuego. O sea, 1 de cada 10 dominicanos tiene un arma de fuego, según ese cálculo. O sea, a mí me gustaría saber cómo fue que hicieron eso. Sí. ¿De dónde salió ese? Sí, que esa matemática criolla. Sí. Y también me llamó mucho la atención que los responsables de ejecutar la política criminal del Estado no estuvieran en esa mesa. El responsable que tiene mandato constitucional, que es la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público. No es parte de la mesa de seguridad. Yo no vi a la magistrada procuradora, ni vi a la directora de persecución, o sea, yo no vi ningún funcionario de la Procuraduría sentado ahí en esa mesa cuando se anunció ese plan de seguridad ciudadana. O sea que yo no sé cómo, si el Ministerio Público quizás no es parte del plan, eso habría que explicarlo, porque la verdad que no lo vi. No. Bueno. Yo vi el Ministerio Público muy activo en otra cosa, por ejemplo, amenazando a la Suprema Corte de Justicia. Y lo vi muy activo al magistrado Camacho, pero no lo vi en el plan de seguridad ciudadana. Y eso es preocupante. Bueno, Eliseo, creo que tenemos ya al invitado. ¿Está en línea el invitado? Hoy tenemos a uno de los aspirantes a defensor del pueblo, Pablo Ulloa, uno de los que quedaron en la terna, que se envió al Senado de la República para encabezar la Defensoría del Pueblo, que está Fidel Santana, Henry Merán y Pablo Ulloa. Con los dos primeros ha habido no solo de la oposición, sino de diferentes sectores, incluso de la iglesia. Vi una comunicación también que envió la Asociación de Universidades al presidente del Senado, oponiéndose a que el nuevo defensor del pueblo tenga vínculos políticos de militancia, como sucede con Fidel Santana, que aunque renunció a su militancia y a su diputación, hasta hace unos cuantos días era presidente del Frente Amplio o miembro de la dirección del Frente Amplio y diputado por ese partido ante el Congreso Nacional. Y evidentemente un político que ha desarrollado una carrera partidaria. Y el caso de Henry Merán por igual. Hasta los otros días era miembro de la Fuerza del Pueblo, fue miembro del PLD, fue diputado del PLD, pero un activo dirigente político hasta hace poco. Entonces, evidentemente, el sentido de la ley, aunque se diga, no, pero ya renunciamos. Pero no es solamente el hecho de que usted ostente en el momento la representación, es que usted evidentemente ha desarrollado una actividad política, un accionar como político, desde el punto de vista partidario, que es evidente que su renuncia tiene como único objetivo ocupar el cargo, lo cual quiere decir que usted se podría decir que está afectado de la tacha que plantea la ley y la propia Constitución, que es evitar que figuras vinculadas a la actividad partidaria. Eso no quiere decir que usted sea o no serio, porque no es eso. Ni que no tenga las condiciones. Ni que no tenga las condiciones y que a lo mejor usted vaya a hacer un trabajo extraordinario, pero el punto es que la Constitución de la República y la ley lo que ha previsto y ha querido es despolitizar la función o despartidizar, digamos, la función del defensor del pueblo por razones evidentes. El defensor del pueblo es una figura, un órgano de carácter constitucional que debe desarrollar una acción libre, en principio, porque es un país que sabemos que eso es muy difícil, pero por lo menos en apariencia, o revestido de todas las garantías de que usted realmente no tiene vinculación ni favoritismo, ni mucho menos, sobre todo cuando una de las funciones del defensor del pueblo es precisamente abogar por las violaciones de derechos o situaciones que se den de cara a la administración pública, que está administrada por un partido de gobierno. En cualquier caso. O sea que, y de lo que estamos hablando, también es de dos figuras que son o aliados, como Frente Amplio, que fue aliado,
y la Fuerza del Pueblo, que es un pseudo aliado también al partido de gobierno. Entonces, la única figura independiente, digamos, aunque eso de la independencia, pero por lo menos que no está vinculada partidariamente, es el tercero que está en la terna. Que por demás fue quien obtuvo las mejores calificaciones. Que por demás fue quien obtuvo las mejores calificaciones. Entonces, precisamente esa va a ser la primera pregunta de cómo es el proceso de elección, cómo es que se produce. Ya lo tenemos, Pablo. Sí, está ya está en línea. Y ahí vamos a darle la bienvenida, Pablo. Darle la bienvenida. Gracias. Aquí presente. Excelente, Pablo. Buenos días y qué bueno tenerte con nosotros para que nos hables primero. Ante todo, dejar que te dirijas a nuestra audiencia para que nos hable de ti y de que le expliques cómo es el proceso de elección, cómo es que se produce el proceso de selección de los aspirantes a ser defensor del pueblo y cómo es que tú tienes la mayor puntuación, en base a qué y cómo. Perfecto. Primero, darle las gracias y al mismo tiempo decirle buenos días a sus oyentes y a ustedes como equipo de este programa. Justamente el proceso del defensor del pueblo, al ser un órgano extrapoder, se da a través de un proceso competitivo y transparente en la Cámara de Diputados, a partir de lo que plantea la Constitución de la República en su artículo 191. Realmente son 190, 191 y 192, pero el 191 y 192 hablan del procedimiento. El 190 lo que te habla es del objeto, de lo que decía el mismo José del Castillo, la parte de independencia, la característica de autonomía y demás. Ahora bien, entrando al proceso en sí, se da a través de un llamado a presentar postulaciones. En el caso mío me presentaron más de 350 organizaciones y personas, para poner dos ejemplos, por su investidura. Estamos hablando del doctor Negro Vera, desde el punto de vista ético, un referente de la República Dominicana, y el Instituto Duartiano. Ya luego, solo una nota al margen, como bien dijo José del Castillo, en el día de ayer, los 52 rectores de universidades de la República Dominicana emitieron una carta al presidente del Senado, no solamente haciendo mención al artículo 11 de la ley, que lo voy a leer en un rato, sino hablando de la puntuación. Y vuelvo al proceso para explicar un poco. La Cámara de Diputados llamó a vistas públicas, a concurso, en 3 ocasiones, por la situación de pandemia, por la situación electoral, por la situación de crisis que en algún momento vivió desde el punto de vista político del país, hubieron retrasos. Bueno, en esos llamados se inscribieron 97 dominicanos y dominicanas, de los cuales 74 se presentaron a las entrevistas, pero previas a esas entrevistas se hizo un proceso de depuración y de análisis documental que tenía un valor de 70 puntos. Los restantes 30 puntos, para completar 100, se hicieron a través de una entrevista. En estos ambos componentes de evaluación de los postulantes, gracias a Dios, yo obtuve 97.44, que no solamente es la nota más alta en este proceso, sino que la nota más alta de manera histórica para este tipo de institución. Casi perfecto. Casi perfecto. Que hay que reconocer que tanto la Cámara de Cuentas como el Defensor del Pueblo tienen un mecanismo definido por la Constitución de la República que permite este tipo de expresión que yo digo cuando hablo de histórico. Y justamente la terna que se envió al Senado de la República está compuesta por 3 ciudadanos dominicanos. En el caso mío, como bien apunta no solamente Pablo como individuo, como ser humano, como ciudadano, sino la historia, yo no tengo afiliación partidaria alguna y quisiera que me permitieran leer el artículo 11 de la ley, la cual cito ahora. El defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. En mi caso, no solamente cumplo eso, sino que soy el único postulante
que ha hecho una propuesta de valor. Yo sé que estamos en radio, pero les presento a los muchachos parte del trabajo que nosotros hemos hecho, no solamente la visión del defensor del pueblo, que es un análisis, el marco teórico, el análisis situacional de la institución, sino un plan de gestión. Para los que nos escuchan por Sol, pueden entrar a nuestra página web www.pabloeulloa.com para que vean incluso el nivel de profesionalización y de transparencia con el cual nosotros hemos asumido esta expresión de ciudadanía responsable, porque no es solamente Pablo Ulloa, me ha apoyado un equipo de profesionales, hombres y mujeres, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, no me canso de decir, porque para mí es un orgullo, que el único iberoamericano que ha presidido el Instituto Internacional de Ombudsman, el doctor José Luis Mayorano, sea mi jefe de asesores internacional, al igual que el primer defensor del pueblo de Argentina, de Panamá, por ejemplo, don Ítalo Antinori, Manuel Campos Vidal, que es el periodista más prestigioso de España, y otros. Y realmente lo que hemos tratado de construir es una propuesta para legitimar socialmente el defensor del pueblo a partir de la propuesta de valor que hemos diseñado como ciudadanos. Pablo, sí. Para quienes no te conocen, que cada día son menos, háblanos un poco de tu trayectoria, cuáles han sido las funciones que tú has desempeñado, o sea, de dónde tu formación, de dónde tú vienes, tu formación profesional de psicología y psicología sí, industrial. mira, yo tengo, gracias a Dios, tengo una hoja desde el punto de vista académico que me permite cumplir con el artículo 5, específicamente en el acápite F de la ley que voy a citar, poseer amplios conocimientos de la administración pública y de la gestión gubernamental, y procedo. En el caso mío, tengo un doctorado en gobierno y administración pública. Tengo varias maestrías en alta gestión pública, en cooperación y relaciones económicas, posgrado en formulación y evaluación de políticas públicas, tanto en Argentina como en España, las formaciones. Como bien dice, de grado, tengo no solamente la parte de psicología, sino la parte de abogado. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia, eso es en cuanto a las credenciales académicas, como profesor me lleva a que plantee esa parte primero. Yo tengo casi 20 años en la administración pública, desde manejar préstamos del BID, Banco Mundial, Unión Europea, Cooperación Española, e incluso, que es parte también del legado, fui el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, donde me tocó desde sacar el RNC hasta dejarlo certificado por norma ISO 9000. Me tocó administrar sin ningún proceso administrativo, porque ni siquiera teníamos RNC, 450 millones de pesos y dejarlo en 1.000 millones de pesos el presupuesto del tribunal, y haciendo auditoría no solamente de Cámara de Cuentas, sino auditorías por oficinas, por empresas auditoras externas, incluso licitadas a través de Naciones Unidas para una mayor transparencia. Quien le habla es un ciudadano dominicano que estudió en un colegio muy bueno. Yo sé que José dominicano de la Salle. Claro, es el mejor en ese momento. Pero gracias a Dios, el segundo. La acápite F lo cumplo cabalidad, que es el segundo colegio, Liceo. Sí, el segundo, el Loyola es el mejor. Pero gracias a Dios, ahí están las credenciales, tanto académicas como profesionales, para experiencia a los fines de la posición, porque lo que estamos hablando es de cumplir un perfil, y gracias a Dios yo me preparé casi 4 años para hoy postularme a defensor del pueblo, y encontrarme en la situación donde estoy en la terna también es un orgullo, no solamente para mí, para mi familia y claro, el equipo de trabajo que hemos conformado como ciudadanos para poder lograr este paso. Bueno, es bueno decir con el tema de la autonomía del defensor del pueblo, y por qué la ley previó que no estuviesen vinculados a militancia partidaria. Dice el artículo 190 que el defensor del pueblo es una autoridad independiente en sus funciones, con autonomía administrativa y presupuestaria, y se debe de manera exclusiva al mandato de esta Constitución y las leyes. Es evidente que el concepto de independencia es el que primó a la hora de establecer o prever que no tuviera vinculación partidaria. Sobre todo, decía yo, porque la función esencial
es salvaguardar los derechos fundamentales y digamos que generar una defensa del ciudadano ante cualquier violación de estos derechos o falta de cumplimiento de las leyes por las autoridades del Estado, ¿no? O un órgano del Estado. José, históricamente... Déjame interrumpirte ahí para dar un poco más desde el punto de vista conceptual. E incluso, aparte de lo que tú dices, sumándole, el artículo 1 de la Ley del Defensor del Pueblo define cuál es el principio básico del mismo, y es el principio de la neutralidad. ¿Cómo ser neutro si ideológicamente ya tú estás exponiendo tus prejuicios, tus conceptos, tus ideas a la hora de tener que tomar una decisión frente a un hierro de la administración o la violación de un derecho fundamental en sentido amplio de la palabra? Claro, definitivamente. El elemento de vinculación partidaria pues afectaría ese concepto de independencia y o neutralidad, como tú bien dices. La pregunta mía viene orientada más bien a lo que yo entiendo que doña Zoila ha tenido, la actual defensora del pueblo, una tarea, digamos, de dar a conocer la institución. Fue la primera defensora del pueblo. Creo que hay que reconocerle su labor y su trabajo, a pesar de que probablemente ha contado con poco apoyo en términos de presupuesto y demás. Todavía parece el defensor del pueblo como una institución que no ha desarrollado su actividad y su labor en plenitud, sino que más bien, en mi opinión, es lo que yo percibo, todavía parece ser una institución en construcción, digamos. Y a mí me gustaría saber qué planes tú tienes para, primero, que la gente conozca muchísimo más las funciones del defensor del pueblo, para que acuda a la Defensoría del Pueblo y para fortalecer la capacidad del defensor del pueblo de dar respuesta y resultado de conformidad con lo que establece el título 8 de la Constitución de la República. Entonces, ahí es importante y me da un valor agregado, porque de los 3 postulantes que están en la terna, el único que ha podido plasmar el primer organigrama del defensor del pueblo, los primeros manuales de funcionamiento y los primeros funcionarios, es Pablo. Porque cuando crean el defensor del pueblo, doña Zoila se acerca al Tribunal Constitucional y el Pleno del Tribunal Constitucional me designa para que sea yo la persona que le dé a ella el apoyo inicial para poder conformar el inicio de lo que es el defensor del pueblo. Fíjate ese valor agregado que me permite tener un análisis situacional, un conocimiento de la materia, no solamente por la parte de derecho constitucional o derecho administrativo, sino por la parte organizacional. Entonces, ahí justamente viene la respuesta que tú me planteas. O sea, que es bueno que tú lo digas porque tú tienes conocimiento del génesis del organismo, has trabajado en eso, y eso era algo que yo particularmente no sabía, pero también valida muchísimo más tu aspiración, porque no es alguien que dijo, concho, mira, defensor del pueblo, eso se oye bonito en mi currículum, o voy a ir ahí y voy a manejar un presupuesto mucho más de manera independiente y autónoma, y vamos a tirarle a eso, sino que es alguien que realmente la aspiración tiene una motivación en que conoce la institución. Pero me gustaría que hablara un poco de los planes. ¿Qué tú vas a hacer como defensor del pueblo? Mira, nosotros hemos definido una propuesta de valor basado en 3 componentes. Tú sabes que como gerente de proyecto yo tengo que visualizar la estructura a partir de lo que es la parte general. Bueno, estos son el elemento garantista, y ahí siempre evocamos a Ferrajoli, que es el mayor teórico al respecto, que es una Secretaría General robusta, basada en atención al ciudadano, investigación, notificación y, de ser necesario, litigio estratégico. Ese litigio estratégico se divide en 2 componentes, como decía, el derecho constitucional y el derecho administrativo. La parte organizacional va a descansar en una dirección ejecutiva bien estructurada sobre la base del reglamento operativo, los manuales de procedimiento, la estructura organizacional que va a permitir certificar todo esto en norma de calidad. Y la parte educativa, que es el peso más fuerte, incluso la ley lo plantea, está conformado en lo que nosotros le llamamos la oficina de oportunidades,
y se le llama así porque está conformado por una aula del defensor que está concentrado en los jóvenes de 16 a 21 años por el hecho de que son agentes de cambio, y Miguel Escala lo plantea en su libro, porque en el hogar, profesor, inciden en el hogar, pero inciden también en la universidad. El defensor delegado, que es para trabajar directamente con los grupos organizados, por ejemplo, lo que son las juntas de vecinos, el Instituto de Opinión Pública, el Observatorio de Gobernanza y la parte de tecnología de la información y la comunicación, que incluso nosotros tenemos 2 proyectos con permisos, claro está, una vez asumido. Un mexicano que ganó el año pasado el premio de MIT y de Google en cuanto a ciudadanía responsable y de integración a la ciudadanía en el proceso de cogestión de los procesos administrativos, y uno español relacionado con la educación para primeros grados a través de la tecnología, la parte de video, la parte de audio, que lo que permite es tener ya un consolidado en 6 años que pudiera permitir que el defensor no solamente se legitime socialmente, sino que vaya creciendo en términos de la estructura, si fuese necesario, y si va dando los resultados. Porque aquí hay algo muy importante, y lo digo en términos llanos. No hacemos nada hablar de un presupuesto si no hay resultados, porque todo el que ha pasado por la administración pública moderna sabe del presupuesto basado en resultados. Y tú que fuiste ministro y fuiste director de Indotel, sabes muy bien que sobre la base de eso que tú puedes negociar un presupuesto, no sobre la base de ser amigo de fulano mengano, independientemente que en alguna coyuntura la política pública del Estado se centra en aspectos concretos, y por eso se ponían los nombres sobre la base de que este el año del agua y todos los esfuerzos. Pero en términos conceptual, la ley general, la ley general de desarrollo, la 2030, te dice cuáles son las prioridades del país. Ahora, una institución como el defensor tiene que empezar a dar resultados a la ciudadanía para que sea la misma ciudadanía que se empodere del proceso, y en este caso el Congreso de la República y la parte ejecutiva puedan ir aumentando gradualmente el presupuesto, pero siempre amparado en resultados, porque no es crear instituciones macroencefálicas que generen más gastos, sino es llevar a la administración a que reconozca los errores por los cuales los ciudadanos no reciben los bienes y servicios que se merecen, aún habiendo generado todo el proceso administrativo regular, pero que por situaciones de las instituciones no pueden recibir. Y te pongo un ejemplo. Hubo una señora que murió de cáncer. De las 84 sentencias del Constitucional que analizamos, porque este proceso se dio gradual, análisis documental con sentencias, grupos focales, pasantías en fiscalías, encuestas, análisis comparado. Incluso la semana pasada entregué para la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España un paper que ellos me pidieron de un análisis comparado de América Latina de los defensores del pueblo, con énfasis en el dominicano. ¿Por qué te hago ese preámbulo? Porque hay una de las sentencias del TC que a mí me chocó, porque mi papá y mi mamá murieron de cáncer, y una sentencia que amparó a una señora que pedía un medicamento que una ARS pública no le cubrió, y ella tuvo que meter el amparo en el Constitucional. 3 años después, el Constitucional le da la posibilidad de que tenga el medicamento. ¿Qué pasó? La mujer había muerto. Claro. Entonces, ¿de qué sirven los recursos legales si tú no tienes un articulador, un interlocutor, un gestor, una figura que tenga la credibilidad y la legitimidad y que pueda decirle al funcionario, mira, de esta forma se puede hacer, amparado a la ley, pero vamos a buscar la solución porque esta persona está pasando por esta situación? Esto implica la consolidación del estado de bienestar que se plantea en la Constitución. Claro, Pablo, claro. ¿y cómo estamos nosotros, ya que tú hiciste ese trabajo comparado, cómo estamos nosotros a nivel regional? ¿Estamos muy atrás? ¿Estamos a la par? ¿Cómo tú nos ubicas? Mira, si tú tomas, te voy a hacer primero, porque estamos en un espacio que permite el academicismo, o sea, llevar esto a un nivel superior. Si tú tomas Colombia, que hice un viaje, una pasantía de unos 15 días, incluso en ese momento yo estaba en el Constitucional, y fue un viaje con Finjus y la USAID. Colombia tiene, el defensor del pueblo, la capacidad de hacer procesos penales. Este no, porque la prerrogativa es exclusiva para el Ministerio Público.
Si tú tomas el caso de México, México tiene, al ser un estado federal, tiene defensores del pueblo en cada uno de sus estados y una Comisión Nacional de Derechos Humanos. El caso de Panamá es el más similar a nosotros, pero tiene más tiempo, porque Ítalo Antinori fue el primer defensor de Panamá y data del año 1992, porque hay que entender que el defensor en América Latina surge a partir de los 1900, por una ola de tratar de defender al ciudadano. De los 1990. A la par con el consenso de Washington en un sentido, pero amparado en la realidad de que los 90, la guerrilla y las convulsiones sociales y políticas en Centroamérica y parte de Sudamérica eran muy fuertes. Entonces, esta figura lo que te permitía era garantizar los derechos civiles y políticos. Por eso, Milton Rey Guevara, a la sazón senador de la República, porque ese es lo interesante, esta ley, la 1901, fue el Senado que la evacuó, fue el Senado que la produjo, y fue un grupo de senadores que produjeron el artículo 11 que decía que no puede tener partidarismo político. Pero volviendo al análisis que decíamos, en el caso argentino, por ejemplo, que es el más robusto y es de donde José Luis Mayorano fue el primer defensor del pueblo, tuvo la característica que José Luis fue procurador general de la República y ahí mismo, en el gobierno de Menem, pasó a ser defensor del pueblo. O sea que él tenía toda la estructura desde el punto de vista legal y la confianza presidencial para poder generar una institución nueva. En el caso dominicano, y ya caigo a la parte local, cuando tú analizas los informes de gestión de los 6 años, porque nada más han emitido 6 informes, tú te das cuenta que la concentración de las solicitudes van dirigidos a derechos colectivos y difusos. Tú dirás, ¿por qué? Porque justamente la parte medioambiental y ese tipo de derechos son los que han motivado la gestión de doña Zoila a la defensa y cuando sigue produciendo más información, más impreso, más publicidad, esa es esa área. Ahora, en la parte que planteamos es dirigirnos ya a lo que vamos a decir para aplicar. La Constitución plantea 4 tipos de derechos fundamentales: los civiles y políticos, que son los de primera generación, que eran los que todos peleábamos. Ahí yo me recuerdo de uno de mis mentores, don Julio Ibarra Ríos, que fue el fiscal del pueblo cuando llegó en ese momento el PRD. Luego vinieron los derechos sociales y económicos, que ahí José, al ser economista, le da mucho hincapié, y de abogado. De abogado, pero gracias. Ahí entran la parte luego, los derechos culturales y deportivos, y al final, pero no porque son menos, sino porque son de cuarta generación, lo que son colectivos y difusos. Ahora bien, un defensor del pueblo dominicano tiene que dejar el sello marcado en lo que son los derechos fundamentales económicos y políticos y culturales y deportivos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque justamente en esos derechos es que se concentra el estado de bienestar que nosotros planteamos. Y cuando tú haces un análisis transversal de la Constitución, la Ley de Desarrollo 2030 y lo que implica la Estrategia Nacional de Desarrollo, Estrategia Nacional de 2030 y lo que implica necesariamente el concepto en cuanto a administración pública y a gobierno de estado de bienestar, tú te das cuenta que en esos dos es que están las columnas que soportan todo lo que el individuo relacionado con la ciudadanía dominicana necesita, porque ahí entra la parte de educación, la parte de la salud, la parte de la vivienda, la parte de las pensiones, N cantidad de elementos. Ahora, hasta ahora, Pablo, yo he sentido que el defensor del pueblo, bueno, como que ha sido tímido, como que no ha tenido elementos es lo que yo percibo, a lo mejor estoy equivocado, no ha generado un impacto a nivel de la sociedad dominicana, de casos importantes que pueda haber resuelto o que pudiera haber gestionado. Y yo te preguntaría por qué ha ocurrido esto, a pesar de que ya se tuvo tiempo suficiente para, digamos, instalar la Defensoría del Pueblo, para darla a conocer, y yo creo que para gestionar acciones importantes en lo que es la salvaguardia de derechos fundamentales
que no he visto, digamos, esa trascendencia, ese impacto. De hecho, a veces nos acordamos del defensor del pueblo en este momento, donde hay que elegir un nuevo defensor del pueblo, pero en el día a día no está la institución tan presente, ni como elemento donde se puede recurrir, ni dando resultados de situaciones que se han resuelto a raíz de la acción del defensor del pueblo. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te evalúa eso? Y evidentemente esa es la gran tarea que en un primer momento tú deberías, o cualquiera que estuviese ahí, que logre ser escogido por el Senado. La primera tarea que diría yo es, hasta cierto punto, reposicionar o posicionar la Defensoría del Pueblo en el seno de la sociedad dominicana. No, te iba a decir, mira, uno de los conceptos que nosotros manejamos en cuanto ya a lo que es otro aspecto del plan, que es lo que tiene que ver con comunicación política avanzada, es justamente el reload que hay que darle a todo lo que implica la imagen y el posicionamiento del defensor sobre la base de la realidad de la sociedad dominicana. Porque hay que reconocer que esta sociedad, 2021, es una sociedad caracterizada por la interconexión con parámetros de comparación internacional al segundo, porque ahí existe Google, existen las redes sociales. Entonces, justamente, cuando yo le planteaba la parte de la tecnología de la información y la comunicación, es uno de los mecanismos que necesitamos para que sea el ciudadano que asuma un proceso que necesita ser integrado en el día a día. Por eso te decía, te voy a poner un ejemplo. El caso de John Péame, que está pasando ahora mismo. Una joven que quiere hacer una labor social exitosa, porque realmente para mí es un orgullo el tema de John Péame, hace un proceso, la administración, en este caso la Fiscalía del Distrito Nacional, notifica una violación a la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, notifica, pero realmente antes de notificación debió haber un proceso natural de comunicación, de conversación, e incluso yo estaba en un programa ayer, y ella dice que habían conversado y ella había entendido el planteamiento, y ella se sorprende de que mandaron esa nota de prensa a los medios de comunicación. Eso le afecta a ella como individuo, porque la está mencionando con nombre y apellido. Afecta a la iniciativa. Entonces, ahí entra un defensor del pueblo proactivo, porque la ley te permite ciertamente hacer actividades de oficio, sin tener que esperar que el individuo llegue con una situación. Ahora bien, desde el punto de vista operativo, el acto administrativo que hace la administración, que genera la difusión, o en este caso la violación del derecho, es lo que tiene que asumir el defensor del pueblo. En el caso particular, yo creo mucho en poder brindar resultados como un mecanismo de conseguir apoyo. Yo creo que la sociedad dominicana se cansó de instituciones que tienen una campaña muy grande de primer Picasso o de lo que van a hacer, y necesita justamente instituciones que demuestren qué están haciendo para aumentar su credibilidad en la sociedad y aumentar su apoyo, justamente porque esta es la sociedad de la rendición de cuentas, esta es la sociedad de la transparencia, esta es la sociedad del empoderamiento, y esa es la realidad de la generación que nos hemos formado sobre la base del esfuerzo individual, sobre la base de la construcción de carreras académicas, de construcción de empresas, que sabemos lo que cuesta construir un empleo, que vivimos un clima de paz, que nos interesa vivir en República Dominicana, independientemente de que tuviéramos oportunidad de vivir fuera de República Dominicana. Y ese defensor del pueblo que yo visualizo, que yo sueño, que yo he diseñado junto al equipo que me acompaña, es un defensor del pueblo que lo que plantea es buscar resultados y mostrar los resultados, y no hablar de planes y de lo que yo voy a hacer, porque ya lo tenemos diseñado, está hasta la página web. Ahora lo que necesitamos es la escogencia para poder ejecutar todo eso, y en 6 años ahí van a estar los resultados. Pablo, Pablo, definitivamente que el país perdería, sería una pérdida lamentable para el país no escogerte como defensor del pueblo. La verdad que está clarísimo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, y a la vuelta vamos a hacer una de las preguntas que te han hecho en otros medios, pero la vamos a hacer de manera diferente. Vamos a una pausa y volvemos con Pablo
Paneo, paneo.